y ahora me dejaron a mí sola porque Fer Villarreal me iba a acompañar, pero no sé dónde quedó Fer. Y la verdad es todo un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Victoria Lafont y bienvenidos a Dipolítica. Mi querida compañera Katia Galán pues lamentablemente no va a poder venir porque anda en cuestiones políticas. Ahí, bueno, primero saludo a mi querido Sammy. ¿Cómo estás, Sammy? Bonita tarde. Gracias. Te dejó plantado, Fer. Me dejó plantada Fer porque según él me iba a acompañar y no sé dónde quedó, así que si alguien ve a Fernando Villarreal, si lo ven en algún bar, en algún café, digo, mejor dicho, ahí díganle que se caiga, que venga. Y mi querida Katia pues anda con cuestiones de presidentas. Ahí te mandé una imagen, Sammy. Mañana van a tomar protesta en Camargo de presidentas MX en apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces quien esté allá en Camargo, en la ciudad de Camargo, aquí en Chihuahua, pues están invitados, invitadas, invitades en ir. Entonces mañana toman protesta al Comité Municipal de Presidentas Camargo. Sería a las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la tarde, en el anexo de Casino Petrolero. Entonces, quien está en Camargo en apoyo a la candidata, bueno, todavía no es candidata, a la coordinadora de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ahí tienen la invitación. Y pues hoy la verdad estoy muy contenta porque tengo 3 invitados, invitadas, invitades, que vienen desde muy lejos, vienen desde México, a veces un poco más desde el sur, desde Chetumal, pero estoy muy contenta. Creo que lo he dicho someramente aquí en los programas, pero yo participo en un proyecto que se llama Juventud Actúa, que es para el fortalecimiento y la incidencia política en las juventudes. Entonces me está acompañando precisamente de Alternativas y Capacidades y del Instituto Nacional Electoral, porque me tocó visita de campo. Entonces, y luego me dijeron, queremos que nos involucres en lo que tú haces. Y yo dije, Entonces le dije a Katia, oye, ¿los puedo invitar? Y pues me dijo que sí. Entonces, aquí yo presento a Edwin, a Mauro y a Pilar. Vamos a hablar de lo que es. Ahí les mandan sus aplausos. Sí. Thank you, Sammy. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer, ya les había comentado, es una pequeña mesa panel. Es un pequeño debate que entretenemos para hablar de qué es la incidencia política, cómo involucramos a las juventudes en lo que es la incidencia política y qué es Juventud Actúa. Entonces, no sé quién quiera comenzar. ¿Qué es la incidencia política? Vamos a empezar por eso, porque muchas veces hablamos de política, de politiquería. Aquí en Chihuahua pues sí tenemos a nuestras queridas y célebres estrellas de la política, a nuestra querida gobernadora y a nuestro querido alcalde Marco Bonilla, que a veces, hijo de su maíz, nos deslumbran con su brillantez política, pero muchas veces no entendemos cómo en sociedad civil también podemos hacer política y participar en la vida política no solo de México, sino de Chihuahua como estado, de Chihuahua local, la ciudad de Chihuahua. Entonces sí, ¿qué podemos decir que es la incidencia política? Muchísimas gracias, Victoria, por invitarnos a este programa. Estamos muy emocionadas desde Alternativas y Capacidades del Instituto de poder pues acompañarte, el poder estar aquí, sobre todo en este espacio que es relevante para hablar sobre el tema de participación política. Y para iniciar un poquito pues esta conversación entre todas, entre todos, la incidencia en política es un derecho humano que podemos ejercer para construir ciudadanía, donde requerimos que todos, todas, todes, las personas en su generalidad puedan participar en las decisiones que nos afectan en nuestras vidas. Desde el hecho de que construyan un puente y que quizás eso nos va a acercar a ciertos recursos que tenemos en la sociedad, como el hecho de que desarrollen ciertos proyectos que pueden también afectar nuestras vidas y condiciones sociales. Esa como tal es la incidencia que podemos hacer desde sociedad civil organizada, que podamos participar, que podamos dialogar con los gobiernos, que podamos participar en las diversas políticas públicas que están
están en este momento ejerciéndose en nuestras vidas y que podamos colaborar con estos institutos para poder avanzar en derechos humanos, que se puedan resolver problemáticas públicas y que podamos de la mano con los gobiernos tratar pues de que tengamos una vida mejor, ¿no? Esa es la incidencia en política pública. Claro, y tocaste un tema muy importante que son los derechos humanos, ¿no? O sea, el fortalecimiento y poder validar derechos humanos que muchas veces, lamentablemente aquí en México, en Chihuahua, tenemos muy violentados, que es el acceso a derechos humanos fundamentales y que se ha vuelto una lucha constante, ¿no? O sea, y que se ha vuelto casi estar afuera del Congreso plantadas para exigir leyes, para exigir acciones a favor. Entonces, sí, o sea, ahí se me fue la palabra. Entonces, sí, o sea, se me fue el hilo, o sea, con la emoción de tenerles a ustedes aquí. Sí, o sea, ¿cómo podemos, o sea, a veces se vuelven cansado estar exigiéndole a gobierno que esté haciendo su chamba que a veces no hace, pero cómo podemos realizar esta incidencia? O sea, ¿cómo podemos llegar a tocarles puertas o cómo es este proceso para incidir dentro de las políticas públicas? Sí, pues creo que los procesos de incidencia se pueden dar en diferentes esferas, pero específicamente en Juventud Actúa se apuesta por la esfera pública, ¿no? Y gubernamental, ya hay mecanismos, tenemos una constitución, hay leyes, hay procesos de participación ciudadana que están y que existen. De hecho, México es uno de los países que tiene más mecanismos de participación. Que se usen y que sean totalmente viables, pues es otra cosa, ¿no? Pero es trabajo también de la sociedad civil organizada, que podamos ocuparlos, ¿no? Y que también se diga si funcionan o no. Y creo que Juventud Actúa es uno de los proyectos que se enfoca en hacer uso de herramientas que ya existen, que están para la ciudadanía y que también le regresa un poco el poder a las juventudes, a la población, ¿no? De poder regresar la agencia de que podemos hacer cambios, ¿no? Y que esos cambios están a la mano de ciertos mecanismos. Entonces, creo que específicamente... Hola, bienvenida. Creo que específicamente... En el puro momento, ¿eh? Sí, ahí apenas vamos iniciando. Entonces, genial. Creo que esto da la pauta también para hablar sobre qué es Juventud Actúa y creo que le podré pasar la batuta a nuestro querido representante del INE. Mi querido Mauro. Sí. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y sí, creo que como bien apunta Pilar, Juventud Actúa MX ha sido un proyecto que nació del Instituto Nacional Electoral en 2014 con el Programa Nacional para el Desarrollo, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2014, vio su primera edición en 2014 y en 2015, pero después fue retomado a partir de 2019 en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE. Esta gran estrategia en cultura cívica nace a partir de un diagnóstico que el INE realiza, en donde vemos que la población que menos participa en los ejercicios democráticos, no solo, que como bien dice Pilar, no solo es la votación, no es uno de muchos ejercicios democráticos que hay en el país, y a partir de eso vemos que hay una gran oportunidad de incentivar a los jóvenes a participar en más ejercicios. En 2019 el INE busca otra alternativa para aprovechar a los jóvenes, para capacitarles, y en eso el INE se plantea que a través de las organizaciones de la sociedad civil podemos trabajar de manera más cercana y más conjunta con las juventudes, y es como encontramos alternativas y capacidades AC, con quien, haciendo un paréntesis antes de continuar con lo que es el proyecto, estamos muy contentas y contentos desde el INE, ya trabajando 4 ediciones con esta de manera consecutiva, es gracias al gran trabajo que hace la asociación. Y pues bueno, en 2019 comienza esta nueva etapa con una organización de la sociedad civil, en donde buscamos fortalecer y desarrollar habilidades y capacidades para las juventudes. Creo que las juventudes le están diciendo a las instituciones que están listas
y listos y listes para participar, pero a veces también necesitan herramientas, necesitan decirles de las personas que son expertas, en este caso de alternativas, cómo pueden incidir de manera efectiva en las políticas públicas, porque creo que esa efectividad depende de muchas circunstancias, pero una de ellas es saber aprovechar los momentos y tener las técnicas necesarias. Bueno, antes de seguir... Mucho gusto. Hola. Bienvenidos. Oye, hasta que por fin me toca ver a tanto joven. Tanto joven. Es que tenemos un programa que se llama El Punto G de la Política, que también Victoria colabora mucho, que hablamos mucho juntos, pero pues no me ha tocado tener la participación con los jóvenes y pues la verdad, bienvenidos, un privilegio, qué gusto, un placer. Y Fer, pues tú estuviste en administraciones públicas. Sí. Estamos hablando de precisamente lo que es la incidencia política, el papel tan fundamental de las juventudes. Claro. Que inciden políticamente, ¿no? Porque muchas veces, y ahorita hablábamos que nuestro contexto social en Chihuahua, pues es medio especialito. Sí, claro. Y es política pública en cuanto a elección. En cuanto a la sociedad civil. Es general, o sea, general. sí. Pero dices que trabajan y colaboran mucho con el INE, ¿no? Sí, o sea, como tal, el proyecto Juventud Actúa MX nace del INE, pero actualmente se lleva en colaboración con Alternativas y Capacidades. Es una organización paralela. Sí, es una organización que tiene 20 años, un poquito más de 20 años ya de experiencia en la incidencia en políticas públicas y son a través ¿Dónde de nace? ellos. ¿Dónde empieza a formarse? Ahí podrá... Bueno, pues un gusto. Porque Mauro es Yo quien soy nos del INE. acompaña del INE. Sí. Y Genial. Ed y yo... ¿Y tú de dónde eres? De donde nací en Oaxaca, pero vivo en la Ciudad de México. Ah, ok, sí, por eso es lo que... Y justo- ¿Y tú? Y yo soy de Alternativas y Capacidades también, soy de la Ciudad de México. Ah, y junto ok. a Ed coordinamos Tú el estás área de aquí, tú sí eres- fortalecimiento. No, yo estoy en la Ciudad de México igual. Pero él es de Chetumal. Pero soy Órale, originario de genial. Chetumal. Pues bienvenidos, Pero justo te Nacho. quería Agua. contar un poquito, muchísimas gracias. Sí. Quería contarte un poquito sobre qué es Alternativas y Capacidades. Ujú. Somos una organización que lleva 21 años ya en el país. Nuestro sueño es contar con una democracia fortalecida, Genial. donde podamos bailar, soñar, divertirnos, pero sobre todo nos podamos organizar, podamos ejercer nuestro derecho de asociación. Y lo que hace Alternativas es fortalecer a la sociedad civil organizada para que puedan ser sostenibles en el tiempo, para Claro. que puedan tener mejores recursos, y es ahí donde tenemos esta grandiosa colaboración con el Instituto Nacional Genial. Electoral, que el instituto han tenido también este sueño colectivo sobre juventudes, de participación, y es esta mancuerna que hemos tenido desde sociedad civil organizada y desde una institución Claro. gubernamental para apoyar Conjunto. estos proyectos. Oye, pues felicidades, porque se me hace muy interesante, porque yo creo que hay cierta dispersión o un alejamiento entre el instituto y la sociedad civil. Y yo creo que esto es un ejercicio democrático importantísimo, y más porque el reto es el abstencionismo. Y la verdad, las participaciones a esta última elección federal, pues ¿cuánto fue la participación? Arriba del 40%. Casi el 50%. Casi el 50%. Y yo creo que fue histórica, ¿no? Pero si te vas a las elecciones locales, A las de cada Chihuahua. vez, exacto, cada vez es menos y menos y menos. Entonces vienen ganando inclusive las minorías en vez de las mayorías en la participación, y más con el voto efectivo para los jóvenes. Yo creo que ese clic de la democracia participativa, y que es responsabilidad del INE, que bueno que le apueste en ese tipo de actividades y sobre todo de empates con la sociedad civil. Porque es algo que tenemos aquí mucho en Chihuahua, no sé si lo has notado, Fer, o sea, las juventudes casi no están participando No. en las esferas públicas, o sea, no le están exigiendo, bueno, primeramente tenemos una empatía general, porque yo creo que de los últimos proyectos de incidencia social, política en Chihuahua fue lo de Y lo robemos Chihuahua. Sí, claro. En el 19, 18. Que fue un ejercicio participativo que dio parteaguas en Un Chihuahua. parteaguas muy grande, o sea, porque la entonces presidenta municipal, hoy alcaldesa, Hoy gobernador. hoy gobernador, perdón, dio marcha atrás a el robo, que pues no, ahora su peón Marco Sí. Bonilla lo hizo, pero desde entonces no hemos tenido grandes esfuerzos por la sociedad, porque se dejan ir precisamente por los partidos políticos, se dejan avasallar por esa oleada que tenemos del PAN y de esos gobiernos, y se dejan decir de que son todos corruptos y todos son iguales, Sí. y que no hay un cambio en verdad. Pero yo creo que sí, entre las juventudes sí puede haber un cambio, Sí, totalmente. y pueden impulsar desde la sociedad, fuera de los partidos o dentro de partidos también, un cambio en la sociedad. Oye, ¿cómo sería el reto? ¿Cuál sería el reto por parte de Lili y de ustedes como institución de la sociedad civil? Porque, por ejemplo, los partidos políticos le echan la pelota o la responsabilidad al INE de que es el responsable de cómo es la participación o no la participación de la ciudadanía. Pero los que venden políticamente hacia la ciudadanía son los partidos políticos. Entonces, ¿cómo conjugar y realmente hacer el reto para que la ciudadanía, y en este caso los jóvenes, sí participen más en política?
que sí vayan a ejercer el voto? Mira, la verdad es que es un gran reto el que tú mencionas. El INE, sobre todo en la parte en la que yo trabajo, que es la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, justo estamos implementando proyectos acercarnos a las juventudes para que tengan espacios de reflexión, espacios de capacitación, de desarrollo de habilidades. ¿Y eso lo hacen con universidades o...? Las hacemos con diferentes aliados, ya sea universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con estas dos partes, y a veces con organismos públicos locales electorales, ¿no? Que son, sabemos, nuestro paralelo en las 32 entidades federativas. Pero creo que justo lo que mencionaban ahorita ustedes dos, el reto de que un joven o una joven vaya a votar tiene demasiadas implicaciones atrás, ¿no? O sea, creo que el Instituto Nacional Electoral busca acercar espacios de participación ciudadana, pero lo mismo, a veces los partidos políticos, los que son los responsables de vender esta parte política a los jóvenes, no están siendo atractivos para que ellos ejerzan. Y si no hay el oferta, derecho. pues no hay demanda. ¿Cómo vas a salir a votar por algo que no te gusta? ¿Cómo te lo venden? Exacto. Y más a los jóvenes. Yo creo que el principal reto es los jóvenes que por primera vez tienen la oportunidad de ejercer su voto a los 18, 19 años, dependiendo del tema de la fecha electoral, ¿no? Y ha venido creciendo el voto de la participación de los jóvenes por su primera vez. Justo ahorita, bueno, esa pregunta te la contestaría hasta el año siguiente. No, pero las elecciones, no, a lo mejor como una radiografía anterior, una línea del tiempo anterior, sí ha venido creciendo su participación. Muy poco, y dependiendo justo de contextos estatales, ¿no? Es muy diferente, justo lo que mencionaba Victoria, ¿no? Si hablamos del contexto de Chihuahua, ella podrá decir cuáles son las circunstancias. Si hablamos de la Ciudad de México, cuáles son las circunstancias que hace que la población vote. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional se ha mantenido. Sí. O sea, a pesar siempre es un de mismo porcentaje. la mayoría de las veces sí es un mismo porcentaje, dependiendo también el tipo de elección. Justo lo que mencionaba, la elección intermedia del 2021 fue histórica en el sentido de que hubo una participación muy importante, a diferencia de las presidenciales, que sabemos que es la punta de lanza en las elecciones. Pero creo que, híjole, es muy importante que instituciones, tanto públicas como privadas, regresemos la vista a las juventudes. O sea, siempre se ha dicho que las juventudes son el futuro, y yo desde que tengo uso de razón somos el futuro, y no al contrario, ¿no? Somos un presente, ya no entro dentro de la... Es un gran aliado. Según la ley de juventudes ya me salí. Pero creo que es importante que se voltee a las juventudes. Y es que justo, o sea, no solo los partidos, sino las instituciones gubernamentales, tanto gobierno de los gobiernos, están cerrados a las juventudes. Oye, pero no nomás las instituciones públicas, llámese el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las instituciones empresariales. Claro. O sea, la empresa no le da mucha oportunidad a los jóvenes para formalizarse, Ahí ¿no? tienes a tus amigos de Coparmex, que son puros señores. O las cámaras, Exacto. o los organismos empresariales. Y ese es el verdadero reto en cuanto a la apertura también empresarial a los jóvenes. Sí, o sea, por ejemplo, vamos a hablar aquí de gobierno del estado. Nomás tenemos a una persona relativamente joven, que es Carla Rivas, que es la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. De ahí más ya no hay según la ley de juventudes, ninguno es joven. Y en gobierno municipal no tenemos a ninguno que entre en esta categoría de juventudes. No, le apuestan a que a lo mejor el alcalde es joven relativamente, ¿no? Pero la verdad, se me hace que sí estamos atrás en cuanto a las instituciones empresariales, de apostarle realmente al mercado juvenil. Sí, o sea, y es un mercado muy grande, o sea, porque al contrario de muchos países, en México hay todavía una juventud muy grande. Por ejemplo, en países como en Europa, que la juventud va en disminución, aquí todavía estamos aumentando nuestra tasa de juventudes, o la hemos mantenido, y la estamos desaprovechando, o sea, porque le apostamos a un público mayor, un poco más grande, que ya son minoría, con lo que tú decías, o sea, y son ellos los que están tomando las decisiones políticas en nuestro país. Legalmente, ¿qué es la edad de la juventud? 18 a 29 años. 18 a 29. Me faltan 4 años. Sí, que además desde Alternativas, justo nuestras últimas reflexiones como equipo, pues ha sido problematizar también esas edades, ¿no? Como, sí, claro. Pues que no es representativo, ¿no? Es como una escala que determinó el norte global, pero que tanto podemos definir que aquí en Latinoamérica eso sigue aplicando, ¿no? Considerando que, pues sí, a los 18 ejerces un voto, pero pues a los 18 apenas te estás un poco adentrando al mundo, si quieres, del activismo, ¿no? Sí, claro. Y eso sí, las posibilidades de tu entorno te lo dan, ¿no? Pero ya cuando apenas vas adquiriendo experiencia, ya estás cumpliendo los 29 años. Y entonces ya no puedes aplicar un montón de maestrías, a proyectos, porque pues ya, o sea, te dedicaste a estudiar, luego a trabajar para poder mantener tu familia y como tú salir adelante.
y pues ya no puedes aplicar un montón de cosas, ¿no? Creo que la gran virtud de proyectos como Juventud Actúa es que pues también como da ese empujón a que juventudes que ya están dentro del activismo pues justo puedan como seguir en ese camino y conecten con una red, ¿no? Creo que para mí lo más impresionante de poder ser parte de Juventud Actúa en esta última edición, como de toda la logística, es darme cuenta de cómo eso abrió muchas redes para muchas juventudes, ¿no? Y cómo en sus propios entornos generaron que, por ejemplo, amistades se enteraran de la convocatoria y se animaran a querer aplicar el próximo año, ¿no? Cosas que igual y no hubieran pensado si una amiga no, o sea, su amiga no hubiera postulado, ¿no? O una compañera. Claro. Entonces, de ahí se abre todo un panorama en ciertos entornos que a lo mejor sí, en la Ciudad de México, eso dices como, bueno, pues en cualquier lado te encuentras a gente activista, pero en entornos más pequeños como Chetumal, ¿no? O como acá Chihuahua, pues entonces tiene un gran impacto que tú conozcas a alguien que haya aplicado a una convocatoria nacional, que se haya quedado y que después tú veas cómo esta persona ya te viene con mucho más herramientas, con más ideas, y entonces eso abre tu panorama, ¿no? De que Que pues, hace más grilla. sí, y entonces creo que es eso, al final como llevar estos espacios de participación a contextos en donde es más difícil la participación o en donde está muy en un núcleo, ¿no? De Sí, solo claro. personas de papás activistas o políticos, y que este tipo de proyectos más bien apelan a que las juventudes se organicen y entonces postulen con una iniciativa, ¿no? Y ya de ahí se les va encaminando hacia como, pues bueno, no se les pide que ya tengan las herramientas dadas, pero justo como también esta apuesta de que todo es en colectivo, ¿no? Y que las juventudes al final, ninguna iniciativa, ningún proceso es en solitario. Claro. Y es una de las cuestiones, o sea, te salteaste un poco el intro, pero una de las razones de que ellas y ellos estén aquí es que yo fui una de las 30 seleccionadas en Juventud Actúa. Sí. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, ¿no? claro. Entonces, me tocó visita de campo. Hoy y mañana que van a estar. Ah, genial. Eso es una Entonces, y inspección. luego me Hay que tratarlos muy bien. Hay que tratarlos muy bien. Sí. Acuérdate que Chihuahua es hospitalidad. Claro, hay que irnos a Distrito 1. Sí, claro, hay que tratarlos muy bien. Oye, yo tengo una duda, a ver. Que creo que, bueno, va a tener cierto efecto de una radiografía o un termómetro de participación electoral en el 2024. Esta apuesta de política pública o mercado político en lo que fue que hizo el gobierno federal en darle una beca a los jóvenes en medio superior, una beca universal. ¿Eso creen que abrirá la oportunidad para que los jóvenes visualicen y salgan a efectuar su voto en la próxima elección? Pues yo creo que, o sea, si lo hablamos justo con lo que hemos estado mencionando aquí, Sí. la participación va más allá del voto, ¿no? Sí. Y tiene que ver mucho en que a mí me vuela muchísimo la cabeza cuando los gobiernos toman decisiones que son decisiones que nos afectan día a día, Sí, ¿no? Como claro. pasa lo de el Tren Maya, como pasa otras situaciones en el país, que es importante que participemos y que estemos alzando la voz y que estemos en este espacio que son unos cuantos y somos un montón de personas que queremos estar ahí. Desde esta concepción de participación es donde considero que hay que garantizar ciertos derechos, ¿no? O sea, no hay que visibilizar que no todos y todas nacimos en un mismo punto de partida, ¿no? Buen punto. Yo, por ejemplo, soy originario de Chetumal, actualmente habito en la Ciudad de México, pero mi punto de partida no fue similar a las personas que habitan en la Ciudad de México, ¿no? Por varias condiciones estructurales, pues en mi ciudad había muy pocas universidades y pues bueno, yo estudié Derecho, entonces parte de ese punto de partida, pues a mí me ubicó en ese lugar en específico y otras condiciones estructurales me han permitido estar ahora en la CDMX, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que no tienen ese mismo punto de partida, como las personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, personas LGBT, personas con toda su diversidad. Pero en ese punto de partida desigual, ¿no? Donde hay una persona de un pueblo originario con discapacidad versus una persona de la ciudad que creció con condiciones de privilegio, económicas, etcétera,
pues la meta no va a ser similar. Quizás en el camino se van a quedar, ¿no? Entonces, el hecho de garantizar ciertos derechos implica que al ser un derecho humano la educación, los gobiernos sí o sí te tienen que garantizar. Y cómo a través de toda la aplicación de recursos humanos, recursos económicos, para que tú puedas acceder a ese derecho. Entonces, yo considero que el tema de las becas y que se pueda poder otorgar ciertos financiamientos, por ejemplo, en Juventud Actúa MX damos un fondo semilla. De hecho, parte también el hecho de que podamos estar acompañando. ¿Y el fondo estos semilla procesos. es de investigación o es de un...? Es un financiamiento que damos a las iniciativas locales que están participando en Juventud Actúa MX para poderles dar financiamiento para que puedan hacer a cabo sus actividades. Y eso desde una institución y una asociación que pues como tal no somos las obligadas a garantizar, bueno, las instituciones sí, pero quizás con una asociación civil coadyuvamos con los gobiernos, pero no somos responsables de garantizar los derechos, pero ya desde el gobierno sí tienen que garantizarlo. Entonces considero que ahí sí es importante que yo estuve hace unos años en Dinamarca y tenía una amiga que me decía, no, pues a mí me becan hasta el doctorado, ¿no? Y con esto pago mi maestría, pago mi escuela, pago mi salud. Y yo, caray, yo con trabajo ni siquiera he podido acceder a estudiar la maestría porque está carísimo. Pero qué bueno que ahora se estén garantizando ciertos derechos que pues se tienen que dar. Entonces, ¿tú crees que este derecho que fue universal para los estudiantes de medio superior fue más de una estrategia de mercadotecnia política? Pues yo considero que es un derecho humano. O sea, que se tiene que seguir garantizando y que al fin y al cabo en la Constitución está la progresividad de derechos. Entonces, no puede ir hacia abajo, sino tiene que ir hacia arriba, hacia arriba. Yo sueño que en el país en algún momento los estudiantes puedan acceder a que se les garantice los derechos de educación y que puedan acceder hasta la maestría o el doctorado. Imagínate, o sea, a mí me encantaría, ¿no? Yo ya también estoy en esa transición de llegar a los 30 y al próximo año ya dejo también el grupo etario de personas jóvenes. Pero en a mí me encantaría que en estos momentos yo pudiera tener el acceso de recursos económicos como persona joven para estudiarme hasta el doctorado, ¿no? Claro. Porque yo soy team nerd, entonces a mí me encanta todo eso, pero pues es complejo, o sea, es muy complejo. Y justo en estas visitas de campo que hemos hecho desde el instituto, desde Alternativas, hemos ido conociendo los contextos, las necesidades. Estuvimos en Chetumal, o sea, que es el extremo sur de este país, con la frontera entre México y Belice, y ahora estamos en Culiacán, estuvimos por ahí con el contexto de seguridad. Y cada estado es diferentísimo, ¿no? Y aquí aquí en Chihuahua, la siguiente semana vamos a Monterrey. Entonces hemos ido conociendo estos diversos contextos que son bien retadores, pero que requerimos el apoyo. O sea, por eso creo que parte también de la conversación y lo interesante de este proyecto es esta alianza y esta mancuerna que tenemos, institución gubernamental, sociedad civil, para que coadyuvemos en el ejercicio de los derechos políticos de personas jóvenes como Victoria, ¿no? Que Victoria pues también súper reconocemos toda su trayectoria, todo lo que están realizando y cómo podemos seguir avanzando en estos derechos, porque pues imagínate, el hecho de que estemos aquí es el hecho de que personas lucharon por estos derechos, ¿no? Los derechos no los dan, se conquistan. Entonces, ¿cómo podemos seguir fomentando de que tengamos todos los derechos para todas las personas? Oye, pero fíjate que excelente, y la verdad es sí felicitarlos porque uno se cuadra, viene participando en diferentes acciones políticas. Y con quien hacías la política era con los partidos políticos. Entonces te inmiscuías en la participación de la ideología que existía, si PRAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, lo que tú fuera. Entonces hacías una participación con un fin político, no con una participación electoral. Y que la verdad que el instituto tenga estas acciones, colabora con ustedes como asociación civil, la verdad de felicitarse, porque es de donde debe emanar. No etiquetar la política como un fin, como nomás con un solo fin. Claro. La verdad. Y aparte de investigación. Exacto, porque aquí en Chihuahua pues, tenemos nomás etiquetado todavía la política como instituciones y partidos. Sí, y depende de las euforias. Sí. Porque entonces tienes un gobierno, a lo mejor independientemente del partido, y que gobierna. Entonces, ¿quién va a ser el que va a tener más operación a lo mejor con los jóvenes? Pues que el partido con el que gobierna. Entonces ahí se les dan más facilidad. Y los otros, y las otras maneras de pensar. Entonces, la verdad, felicidades al instituto y a ustedes como jóvenes y como asociación y organización civil, porque realmente dan una participación más plural y colectiva en cuanto a la democracia. Y creo que da un ejemplo de cómo en un ideal se tendría que haber esta coexistencia de diferentes esferas, ¿no? Como tanto es tan importante y válida que exista una estructura gubernamental
con sus leyes, sus instituciones, como todo eso ha permitido que justo accedamos a ciertos derechos, que haya cierta organización. Como así importante es que exista la sociedad civil organizada, ¿no? Sí. O sea, que Ese es el principal objetivo. O sea, que existan las Sí, organizaciones claro. civiles Claro. y que esas organizaciones civiles puedan trabajar de la mano con el gobierno, ¿no? Que es lo que hemos visto en los últimos años, más bien es como unos se tiran a otros y entonces parecen esferas como irreconciliables. Exacto. Que pareciera que solo hay una forma de participación, ¿no? O estás en la sociedad civil organizada y esa forma de activismo es válida, o te metes al gobierno y eres del PAN y entonces eres conservador y no haces nada bien. Exacto. Y no, o sea, como pensar que justo cada quien desde su trinchera tiene sus propios mecanismos y ayudan a ciertos fines, pero que al final siempre debe estar en diálogo. Y ese es el diálogo lo que permite que las Excelente. cosas se encaminen. Y ese creo que es el ejemplo de Juventud Actúa. Más allá de que claro. lo estemos coordinando, ¿no? Es porque justo permite ese diálogo que en estos años se ha perdido mucho. Diálogo que vemos irreparable y que más bien la apuesta es por pensar que las personas somos diversas y nuestro activismo es diverso y podemos estar en muchas esferas y eso está bien y eso es lo que deberíamos poder hacer, no casarnos con un partido solamente, no casarnos con una organización, no casarnos solamente con una bandera de Ajá. lo mío es solo esto, ¿no? Sino como tener esa flexibilidad de poder apostarle en varios frentes. Porque es algo muy chido de la incidencia, o sea, porque tocas a toda la sociedad, o sea, no solo te vas a centrar en este grupo como se centran cuestiones gubernamentales o cuestiones políticas o partido, de centrarse en un solo grupo poblacional, sino centrarse en toda la población, toda la diversidad de población. Y, o sea, que por ejemplo aquí en Chihuahua vemos como, por ejemplo, con el aumento del transporte, hubiera estado genialísimo que más gente hubiera... Vamos a entrar a un corte. Bueno, primero vamos a un corte y luego volvemos. Ya nos apasionamos. Sí. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambiapiezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Prepárense porque el chisme se va a poner bastante bien. Así es, por Red Note Espectáculos, obviamente, porque qué bueno que por fin el lunes, por supuesto que sí, de 7 a 8 los esperamos para que nos sintonicen y puedan ver todo lo que es el espectáculo, la farándula, la moda, las tendencias y todo esto que quieres saber acerca de tus artistas favoritos y el mundo del espectáculo. No te lo pierdas, 7 a 8 de la tarde por Red Note Espectáculos. Qué bueno que por fin el lunes. Nos pide Red Note Chihuahua que les digamos que estamos de martes a jueves de 2 a 3 de la tarde por esa página. Pero pues yo digo que no nos vea. No, ¿A qué? no nos ve, aquí no va a tener nada positivo, nada constructivo. Cámbiale. ¿A dónde? Mejor váyase con Juan Enrique López Aguirre. Ándale. Ahí sí hablan bien de Marolandia. Ándale. Puro amor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Villarreal y los espero todos los martes a partir de las 5 de la tarde en su programa Machacando, un podcast dirigido de ustedes para ustedes, donde estarán personalidades muy importantes de aquí de Chihuahua y los esperamos por Red Note. Y aquí seguimos. Y es una de las cuestiones también que estábamos hablando fuera del aire. Y es que el periodismo, o sea, y ciertamente el comentar políticamente es una incidencia. Y por ejemplo, ustedes lo que hacen en el punto G es una incidencia bien fuerte porque tocan el nervio sensible de lo que Punto G. El punto G de lo que no han querido trabajar. Pero fíjate, ponte a analizar como joven. Fíjate, a nivel nacional, todos los medios de comunicación, la mayoría, hablan en contra de la Cuarta Transformación, gobierno federal. Y aquí a nivel local, todos los medios de comunicación hablan de favor del gobierno local.
Entonces, es un hemisferio de los jóvenes, es o negro o blanco, o blanco o Y negro. no ves toda esa diversidad que hay de pensamiento y de cuestiones, de posturas. Entonces, que tengas una estrategia pública, democrática, para venir hasta filtrar ciertas identidades en cuanto a la participación electoral o democrática, es lo más fundamental y ético. Claro, y es una de las cuestiones que decía Poli y que decía Ed, que es ir invitando a juventudes a que participen más y que entren y yo sí les invito, es bien chido porque en junio estuve en Ciudad de México con ellos en Juventud Actúa, que fue un claustro de 4 días bien divertido. No, la verdad sí fue bien divertido porque conoces a gente de todos lados del país y al mismo tiempo vas aprendiendo sobre lo que es la incidencia política, porque la verdad yo, bueno, creo que eso nunca lo he contado, una amiga que trabajaba aquí en el distrito 6 del INE, me mandó la convocatoria de Juventud Actúa, yo no sabía ni qué pedo con eso, entonces metí la convocatoria y dije, no voy a quedar, lamentablemente sí quedé, no sé qué, afortunadamente sí quedé, y nunca me esperé, o sea, aprender, porque precisamente no tiene este sesgo ni esta cuestión dogmática que tiene un partido político, del color que sea, porque vamos a ser honestos, o sea, un partido es una dogma. Claro. Entonces es bien chido aprender desde una sociedad civil, desde la sociedad, de cómo puedes tocarle el nervio, y es algo que también ustedes hacen mucho en el programa del... Oye, una pregunta fundamental, se me hace a mí un tema educativo impráctico, que no nos enseñan en ningún lapso educativo, ni profesional ni básico, el tema democrático. No te van socializando el fenómeno de la participación democrática, el día de ejercer tu voto, independientemente de ideología o no. Lo que interesa es que vayas y participes, ¿no? De eso se trata la finalidad de la democracia. Pero técnicamente, educativamente hablando, no hay esas formas educativas de fomentar la participación cívica. Sí. No, y yo más bien diría que sí, pero solo está enfocado en el voto. Exacto, O sea, no hay como de que las te otras enseñan maneras. Que cada 6 o no sé de julio, cada 4 años o así, Ajá. va a haber elecciones y creo que más bien lo que hace falta es descentralizar la educación de la participación y como que nos enseñen que la democracia es más que ir a votar. Claro. Exacto. Y que al final sí creo que varias juventudes han dejado de creer en el Exacto. voto y en los partidos, es porque al final solo se les llama a votar cada cierto tiempo. Y se vuelve un cansancio en cierta manera, o sea, además tienes que ir a votar y dices, bueno, quiero hacerlo. Pero sí, y porque creo que además de eso es también como o sea, no necesitas mi validación para hacer lo que quieres. Exacto. Como que en realidad lo vas a hacer. Si yo voto por ti o no, vas a hacer lo que tú y tu plan, tu equipo quiere, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias esa perspectiva? Pues enseñando que hay otros procesos de participación, ¿no? O sea, como incidir por ejemplo, en el proceso en el que ahorita está Victoria, como es de bajo perfil, ¿no? Pero tenemos otras iniciativas que directamente sí, no sé, van a ir a protestar, o sea, como que también entender que incluso la misma protesta es un mecanismo de participación, claro, ¿no? O meter un amparo. O, por ejemplo, organizarte y armar un podcast y hablar sobre lo que está haciendo la regidora y el gobernante. También eso es un proceso. Levantar la mano y exigir a tu gobernado. Exacto, sacar un boletín y cada 8 días estar informando lo que hace el gobierno, ¿no? En tu estado. O sea, como todo eso son procesos de participación. Que tengan mayor o menor incidencia, por ejemplo, que o mayor impacto. Exacto, impacto, pues bueno, eso ya se evaluará y como que cada quien verá como cuál es la trinchera, ¿no? En Juventud Actúa sí apostamos que pues sea por mecanismos que ya están institucionalizados y se utilicen. Pero también, o sea, y incluso hacemos la distinción en Juventud Actúa de la diferencia de incidencia social y los proyectos sociales, ¿no? Claro. Que hay muchos que se encaminan por eso, que por ejemplo tenemos a la compañera de Sinaloa de brigadas escolares que podrían bien, o sea, poder ser solo como, pues vamos a dar talleres a niños, ¿no? Y así, esto es un proyecto social, ¿no? Y está bien, y es válido, y es un mecanismo también para incidir y todo, pero nosotros estamos en este proceso apostando por la incidencia política, y es como, está muy bien apoyarnos de proyectos sociales, porque solo así vas
un poco equiparando la brecha de desigualdad, ¿no? Ajá. Y por eso vas y entregas cobijas, y por eso vas e intentas dar contenidos. Pero al final, si no se hace una incidencia a nivel político, es que entonces No va a haber un cambio. todos los años vas a tener que estar dando cobijas y cobijas y cobijas. Entonces, en algún momento tiene que alguien decir, oigan, mejor vamos a poner en la ley que sea obligatorio que en ciertas cosas se den cobijas, ¿no? O sea, como por simplificar las cosas. Y eso es un poco a lo que Juventud Actúa está apostando, como ver ambas miradas. Genial. Y creo que al final en las escuelas y en como en los contenidos que se deben de dar, pues es poder dar ese abanico de posibilidades, de decirle a las juventudes, a los niños, como mira, si te gusta andar de grillero y todo, pues vete por este camino, pero si también te gusta incidir de esta forma más como de proyecto, también hay estos mecanismos, ¿no? O sea, como dar ese abanico para que no solo sea o voto y formo parte de un partido, o mejor de plano como me abstengo y no incido de ninguna forma, Claro. que creo que esa es la preocupación. Claro. Como a mí no me preocuparía tanto El si va incidir, no los la- efectos que ajá. trae secundarios después del incidir. Claro. Un mal gobierno. Oye, y fíjate que qué interesante porque la verdad lo que más que hay que resaltar es que se contan las instituciones respaldadas o aceptadas por la ciudadanía. Yo creo Claro. que Sí. el INE, bomberos Sedena. y bueno, Sedena, yo lo dejaría Claro. como en el tercer cuarto y a lo mejor ciertas instituciones como el DIF. El DIF. Pero ahí para el RAE no hay instituciones que tengan credibilidad por la Y ciudadanía. de las que dijiste yo, por ejemplo, diría como en la ciudad No, de No, los Claro. bomberos sí los... Sí, Ah, sí. bueno, Los bomberos sí. La Ya Cruz Roja. existen. La Cruz Roja. Pero es de la sociedad civil. Pues de la sociedad Ah, sí, civil. es de la Correcto. sociedad O civil. sea, porque pues, sí, o sea, yo lo veía en una encuesta el otro día, las sedenas de los, supuestamente Sí. es de los que tienen mayor credibilidad. credibilidad en el país. Y, Es bien y mayor fuerte, aceptación. yo Y dices, por güey, o sea, con todos los atropellos a derechos humanos que ha hecho constantemente Sí, la desde la guerra contra el narcotráfico, dices, ¿cómo es posible Sí. eso? Oye, pero ¿a qué te puede llevar desgraciadamente una mala información al momento de decidir? Obviamente la libertad en cuanto a decidir el voto, pues es unilateral, ya cada quien tomará su decisión, ¿no? Pero una mala información a decidir su voto y cómo castiga a la ciudadanía o cómo castigan ciertos gobiernos que los vienes cargando el tema de la guerra con el narcotráfico, como por ejemplo, a mí me tocó vivir en Juárez, más de 100,000 Claro. huérfanos. Sí. En una guerra contra el narco y en Ciudad Juárez. Sí, y por Entonces ejemplo, dices, "Híjole, ¿cómo contrarrestas? La Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del 2008 al 2010 del mundo. sí. Veías 30, 40 homicidios diarios. Entonces dices, imagínate, o sea, salí a votar y con esto pagaron porque ya no está mi papá, ya no está mi mamá. Sí. ¿Con quién me valgo? Y no nomás es el tema que ya no cuentas con el tema educativo y económico de tus padres, sino también generacionalmente lo que viene para abajo. Sí, eso Claro. El cómo trauma impacta- psicológico. No, ¿cómo impacta históricamente? O sea, yo que justo crecí con la guerra contra el narco en un contexto citadino Fíjate. que fue como mucho más controlado. Aún así a mí me tocó ya vivirme juventud en donde, por ejemplo, no podía salir de antro, Fíjate. ir a Sí, casa de mis tienes que amigas. Limitada. O sea, como todas Limitada. esas, ajá, muy limitada, ¿no? Y como que yo crecí con esa idea de que así se vivía la juventud, hasta que mi mamá y como otras personas me En dijeron mis como, tiempos. en mis tiempos no estaba tan peligroso el asunto, ¿no? Luego pasa estos ¿Qué? chicos del TEC de Monterrey, no, o sea, entonces Sí, a partir de terrible. ahí, yo me acuerdo que de ahí Lo fue de muy armados claro. hasta los dientes. Sí, ahí fue muy claro para mí cómo cambió mi realidad en cómo nos trataban a las juventudes. Y es que precisamente, o sea, el contexto moldea las realidades de las juventudes, o sea, y el contexto va planteando cómo sembrar este camino de la incidencia. Por eso es lo más importante Exacto. lo que están realizando. La sociedad civil lo ha acreditado con el INE, ir de la mano y decirle, mira, está esta alternativa y de lo que vivimos ya no lo queremos vivir, entonces hay que transformarlo y esta es técnicamente la semilla que estamos Sí, totalmente. poniendo para el día de mañana. Y Es sobre todo, fundamental. ¿sabes qué? Creo que algo muy fundamental y que a veces se pierde de vista desde las instituciones. Cuando las instituciones somos bueno, sobre todo gobierno federal es encargado de realizar políticas públicas. Exacto. Tiene poco tiempo que se ha tomado en cuenta a las personas a las que se les va a aplicar la política pública, ¿no? Porque a veces se hace mucho desde el escritorio. Sí. Y creo que cuando las juventudes alzan la mano y dicen, yo veo esta problemática, no solo la veo, propongo esta solución. Creo que es lo más importante. A veces creo que ya pasamos de esta parte de la protesta, que como dice Pilar es muy importante porque Sí. es creo que la forma más rápida y más eficiente de poner en la agenda pública un problema tema. o un tema.
Pero ahora no solo es eso, ¿no? Juventud Actúa es, ok, tú identificaste una problemática, pero ¿qué propones, no? Pero para proponerlo también tienes que tener herramientas y desarrollar capacidades. Entonces, eso es lo que brinda Juventud Actúa, y entonces se transforma no solo en un pensar o en una protesta, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero que tú hagas como institución. O sea, la evolución de las instituciones va a ser sí o sí bajo el empuje de las juventudes. O sea, oye, y administrativamente hablando, económicamente hablando, para respaldar y continuar con este tipo de estrategias y proyectos, ¿no se ha visto lesionado el tema del presupuesto administrativo para continuar con esto? Sí, pues sí. No, es que sean tocamos fibras sensibles, sí. Es que desgraciadamente proyectos buenos a lo mejor yo puedo aplaudir muchos fenómenos del tema de gobierno federal con la cuarta transformación, y hay otras que a lo mejor aquí digo, ay, cabrón, ¿sabes qué? No me había puesto a analizar y visualizar que puedes a lo mejor anular ese tipo de proyectos. Y algo que venías construyendo lo derrumbas desde cero. Ese está canijo eso. Sí. Pues al menos desde el instituto lo hemos ya cuatro ediciones de manera continua, porque hemos dado resultados. A veces creo que la parte de evaluación de proyectos, como nos los piden al instituto y cualquier otra institución, a veces nos los piden en números, ¿no? Es cuántos has atendido, pero creo que en la parte de ciencia y políticas públicas podemos decir, son 30 juventudes seleccionadas y a partir de esos 30 sumaron a tantos más. Pero cuando se lleva a cabo una incidencia, no puedes contabilizar de manera efectiva cuánta gente llegas. Es muy complicado. Claro. Entonces, creo que debemos de pasarnos a esta parte no tanto de números, sino qué tanto impacto tiene una política o una incidencia en políticas públicas. Y al menos en tema presupuestal, afortunadamente hemos salvado este proyecto. Entonces quiere decir que está muy bien valorado. Claro. Porque lo siguen continuando y lo siguen respaldando económicamente. Qué bueno. Y aparte, ¿cómo le vas a apostar a un tema juvenil cuánto es la población en cuanto al padrón electoral de los 18 a los 29 años? ¿Cuánto va a Si no me equivoco es el 30%. Imagínate, pues es el nivel mayor. Sí. Yo creo que equiparan con el adulto mayor, ¿no? ¿Y sabes qué está más feo? O sea, como la parte fea de que son más o menos 30-40% de población de personas jóvenes en el país, es de que si hacemos una desagregación de datos de la violencia que vive ciertas poblaciones, como en el tema de feminicidio, son mujeres jóvenes. Sí, o sea, todas las afectaciones que hay en este país en temas de violencias y desigualdad, las viven las personas jóvenes. Entonces, el más castigado culturalmente, socialmente, económicamente, acá es la juventud. Sí, porque justo es la población que ahorita ha crecido mucho más, ¿no? Ya tenemos esta torre de población y es creo que donde tenemos que poner más atención. Somos la base de la población, literalmente. Y ahorita con lo que comenta Edwin, creo que otra de las bondades que tiene Juventud Actúa es que desde el INE y junto con alternativas hemos impulsado que todos los proyectos tengan sí o sí perspectiva de género, ¿no? Y esta importancia. Sí, que por cierto, ahora que el tribunal le da al tema de que las elecciones para las gubernaturas sean 5 mujeres y 4 hombres. Sí, bueno, eso ya es un tema tiene que ver con perspectiva de género, tiene que ver con más sí, es que eran 9 paridad que de género, hacerlo al revés, ¿no? Sí, habla de paridad de género, habla de acciones afirmativas, etcétera, una serie de cuestiones que el INE ha impulsado, ¿no? No sé si recordarás, justo en la elección pasada, el INE había dado lineamientos para el tema de paridad de género. Y dijeron que no teníamos atribuciones, ¿no? Y después al final el tribunal dice, ok, no tienen atribuciones, pero sí están obligados ustedes, partidos políticos, ¿no? Entonces, ahora hay voces que dicen, gracias a nosotros hay un congreso paritario, no, es gracias a que el INE, inclusive aunque no tuviera las atribuciones, promulgó y más bien no promulgó, impulsó que hubiera paridad de género, y justo en estos proyectos no nos podemos quedar atrás. Estamos hablando de un tema de igualdad entre hombres y mujeres, perspectiva de género, transversalidad, que creo que es uno de los más importantes, ¿no? A veces vemos como los proyectos muy alejados y hacemos que se unan. Una preguntota, ¿con qué más se han topado contra pared en este tipo de reto? Ya para acabar, porque nos está cortando Sammy. ¿Cuál ha sido el que digan ustedes en su aspecto personal? Híjola, aquí nos topamos en pared, por más que quisiéramos avanzar, se nos impelicita avanzar, tenemos que cambiar de camino. ¿Con qué se han dificultado más? ¿Cuál es el verdadero? Pues yo creo un poco como hablando más desde sociedad civil, el tema de que financiamiento, o sea, realmente a quienes nos estén viendo y aquí en general no le apuestan. O sea, en nuestro país hay muy poca cultura de la donación y gastamos más de 100 pesos por una chelita o por ir al cine o algo así. Claro. Cuando podemos dar 100 pesos a una organización que somos auditadas, fiscalizadas, cumplimos una serie de obligaciones administrativas muy, muy fuertes. De hecho, estas ojeras que tú ves aquí es porque he estado dándole seguimiento muy puntual a unos presupuestos.
pero realmente multiplicamos el recurso que recibimos para hacer este tipo de proyectos. Entonces, donen, confíen en las organizaciones. En nuestro país requerimos financiamiento para poder todo lo que el INE, a través de la coordinación que realizan y el financiamiento que recibimos, lo multiplicamos por miles y millones. Y tenemos casos de éxito como Victoria u otros casos que son, pues se cambian vidas a través de las luchas que realizan las juventudes. Y otros retos, por ahí creo que Poli quería compartir. Yo creo que justo acompañando estas iniciativas me di cuenta de cómo es que la colectividad es muy importante para las juventudes. O sea, puedes tener muy buenas ideas, pero si no tienes espacios para reunirte con gente, conocer y hacer equipo, es que tú sola no puedes hacerlo. Victoria es el mejor ejemplo de esto. O sea, si Victoria pudo postular esto y estar en donde está ahorita, es porque también ha tenido todo un trabajo colectivo, ¿no? Y no es ella sola. O sea, ahorita eres tú la cara, ¿no? Y estás tú en esto, pero al final nada es individual. Y sí creo que hay muy buenas iniciativas, muy buenas intenciones, pero las juventudes se sienten solas, ¿no? Que son las únicas en su clase que hablan de derechos humanos, ¿no? Y tienen que ir a la Ciudad de México a un curso para conocer a 20 personas más que hablan de derechos humanos. Y no, seguramente en Chihuahua y en todos los estados hay personas que también les interesan los derechos humanos. Solo no hay espacios para que se encuentren y se conozcan. Entonces yo creo que esa es una de las principales cosas donde nos enfrentamos a pared, ¿no? Que pues hace falta espacios en donde se encuentren las juventudes y de forma apolítica, o sea, como no en partido político, pero sí haciendo política, puedan pues sentirse acompañadas todas y decir como, bueno, es que si vamos a hacer una protesta 5 personas, pues te animas a tú solita querer ir a reclamar, ¿no? Y no se les facilita a convenios con entidades federativas, con este tema de la sociedad, sí. Todos los estados tienen institutos de juventud. Sí, está el INJUVE y todo, pero no le apuestan. Sí, o sea, creo que hay proyectos que llevamos con el Instituto de la Juventud, pero creo que en el tema de Juventud Actúa, y justo es uno de los obstáculos que a lo mejor platicando con los institutos de la juventud estatales, ¿no? Con la Coordinación Nacional, es que cómo nosotros como institución llegamos a más juventudes, ¿no? Creo que es el reto más importante que hemos identificado en el INE es eso, o sea, creo que estamos apostando en esta parte después de la pandemia, la era digital y todo, y está bien, ¿no? Está bien que se ahorra recursos, etcétera, pero hay lugares a donde no llega o sea, hay una brecha digital de la que debemos que ser conscientes todas las instituciones y decir, no por ahorrarnos unos pesos vamos a hacer todo digital. No se puede hacerlo digital. Hay un sesgo muy grande. Aparte no es lo mismo el contacto. No. ¿Cómo llegas? ¿Cómo lo transmites? Sí, ¿cómo llegas a lugares? Corazones, ya nos van a cortar, entonces les agradezco muchísimo. La verdad, Pili, Ed, Mauro, Fer, muchísimas gracias por venir. Nos vemos el próximo jueves. Yo no voy a ser el próximo jueves, pero Katia sí va a estar aquí. Súper. Hoy no me va a tocar, la próxima semana no me va a tocar. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias a todas. Mucho éxito y felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias.